A reading from the book of the prophet Jonah. Jonah was greatly displeased and became angry that God did not carry out the evil he threatened against Nineveh. He prayed, "I beseech you, Lord, is not this what I said while I was still in my own country? This is why I fled at first to Tarshish. I knew that you are a gracious and merciful God, slow to anger, rich in clemency, loath to punish. And now, Lord, please take my life from me, for it is better for me to die than to live." But the Lord asked, "Have you reason to be angry?" Jonah then left the city for a place to the east of it, where he built himself a hut and waited until under it in the shade to see what would happen to the city. And when the Lord God provided a gourd plant that grew up over Jonah's head, giving shade that relieved him of any discomfort, Jonah was very happy over the plant. But the next morning at dawn, God sent a worm that attacked the plant so that it withered. And when the sun arose, God sent a burning east wind, and the sun beat upon Jonah's head till he became faint. Then Jonah asked for death, saying, I would be better off dead than alive. But God said to Jonah, "Have you reason to be angry over the plant?" "I have reason to be angry," Jonah answered, "angry enough to die." Then the Lord said, "You are concerned over the plant which cost you no labor and which you did not raise. It came up in one night, and in one night it perished. And should I not be concerned over Nineveh, the great city, in which there are more than 120,000 persons who cannot distinguish their right hand from their left, not to mention the many cattle?" The word of the Lord. Lord, you are merciful and gracious. Have mercy on me, O Lord, for to you I call all the day. Gladden the soul of your servant, for to you, O Lord, I lift up my soul. Lord, you are merciful and gracious. For you, O Lord, are good and forgiving, abounding in kindness to all who call upon you. Hearken, O Lord, to my prayer, and attend to the sound of my pleading. Lord, you are merciful and gracious. All the nations you have made shall come and worship you, O Lord, and glorify your name. For you are great, and you do wondrous deeds. You alone are God. Lord, you are merciful and gracious. Alleluia, alleluia, alleluia. You have received the spirit of adoption as sons, through which we cry, Abba, Father. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus was praying in a certain place, and when he had finished, one of his disciples said to him, "Lord, teach us to pray just as John taught his disciples." He said to them, "When you pray, say, 'Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Give us each day our daily bread, and forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone in debt to us. And do not subject us to the final test." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. La versión que usamos habitualmente para rezar como Jesús nos enseñó es la versión que tenemos en San Mateo. Vemos que San Lucas como que no
pone todas las frases que pone San Mateo. Pero lo interesante para nosotros es ver a qué altura del Evangelio aparece esta oración en un evangelista y en el otro, para ver que esta versión, aunque más breve, tiene un significado especial. San Mateo la pone prácticamente al principio, dentro de lo que llamamos el Sermón de la Montaña, es decir, esa recopilación de enseñanzas de Jesús que pone todas juntas. San Lucas lo pone bastante adelante, cuando ya se han dado una serie de circunstancias. No sé dónde quedó la anotación. Ah, thank you. Han sucedido una serie de acontecimientos en la vida de Jesús que se recopilan en esta oración. Porque Jesús, en lo que insiste, y lo vimos en la lectura inmediatamente anterior, la visita de Jesús a esa familia amiga con Marta, María, Lázaro parece que no estaba ese día, pero donde el énfasis está en ese diálogo personal, ¿no? Es la mejor alternativa que elige María y que no le será quitada. No se trata de muchas cosas, oraciones largas y muchos pedidos. Y sobre todo se trata de no traer la voluntad de Dios a la mía, que es lo que pretende Jonás. El diálogo de Jonás con Jesús, con Dios Padre, que todavía no reconoce, por supuesto, como Padre, con Yahvé, es un diálogo muy conflictivo, porque recibe el envío para ir a Nínive, para invitar a los ninivitas a la conversión, y se resisten, no quiere ir por esos caminos extraordinarios de Dios. Al final llega muy a contramano, con muy pocas ganas, cumple la misión que ha recibido de Dios. Pero como la conversión de los corazones es obra de Dios, igual los ninivitas se convierten, cambian su actitud del rey hasta el último. Pero esto para Jonás no basta. Quiere que lo que Dios había anunciado de que iba a destruir Nínive se cumpliera. Y empecinado se va a esperar que efectivamente Yahvé castigue a Nínive, como ejemplo también para el pueblo de Israel. Al punto que dice, así, si tú no cumples con lo tuyo, no tiene sentido en mi vida, me voy a preparar para morir. Un diálogo que no es diálogo, ¿no? Es una sucesión de discrepancias, enojos y pedirle imposibles a Dios y no cambiar el corazón. Jonás no acepta el perdón. Jonás no acepta que Dios sea misericordioso. Jonás quiere venganza y piensa que eso es lo que corresponde que haga Dios. Y eso es lo que conversa con Dios, a los gritos, enojado. Bueno, los discípulos que, por supuesto, tienen toda la historia del pueblo de Israel y un diálogo con un Dios distante, un Dios bastante desconocido, que quiere acercarse al pueblo de Dios,
que reconoce, como le dice a Moisés, todo el sufrimiento del pueblo y quiere ser pastor de ese pueblo. Pero el pueblo, de dura cerviz, no termina de aceptar, de entender y de dialogar como Jesús enseña. Los discípulos se dan cuenta de que hay un modo distinto de dialogar con Dios. En las parroquias, con cierta frecuencia, donde no hay cry room, hay siempre bebitos que oportunamente se ponen a llorar en la mitad de la misa. Y eso me ayuda enormemente para explicar cómo quiere Jesús que recemos nosotros. Con la misma inocencia y la misma confianza que el niñito, que sabe que si llora va a haber una respuesta que va a satisfacer la necesidad que experimenta en ese momento. Entonces le digo a la comunidad reunida, agradecemos al niño que nos ha, cuando llegamos al Padre Nuestro, ¿no? Al niño que nos ha enseñado cómo enseña Jesús a sus discípulos que tienen que rezar. Empezando por Padre, Padre Nuestro. Con la misma confianza y la misma familiaridad. San Ignacio, al final de los ejercicios, pone 3 modos de orar. Y hay un segundo modo de orar que invita a meditar las oraciones que rezamos todos los días. En concreto, vamos a pensar en el Padre Nuestro. Con respecto a cada una de las frases que pone Jesús en esta oración, que es como un modelo de diálogo con Dios, que habla de actitud y habla de lo que Dios quiere, no la voluntad nuestra, ¿no? O sea, esas oraciones un poco ridículas que tenemos a veces, ¿no? Que gane nuestro equipo, por ejemplo. Pero hay veces que hacemos peticiones tan absurdas como esa, ¿no? Trayendo la voluntad de Dios a la nuestra. En la oración de Jesús vemos que ya antes de decir Padre, antes de revelar este rostro de Dios a los discípulos, ya adolescente en el templo de Jerusalén, le había dicho a José y a María, tengo que estar en las cosas de mi Padre. Jesús de entrada revela que es el Hijo y revela que Dios es Padre nuestro. Antes de esto, ya ha sido tentado, ya ha luchado contra el tentador, ya ha enviado a sus discípulos para anunciar la llegada del reino. El reino de ustedes está cercano al corazón de cada uno, ya está acá. Ha perdonado y ha invitado a perdonar a sus discípulos. O sea, cada una de las frases del Padre Nuestro hace referencia a momentos que los discípulos ya han vivido con Jesús. Y lo que nos invita San Ignacio a hacer para rezar el Padre Nuestro según ese segundo modo de orar es hacer lo mismo. Cuando decimos Padre, recordar todo lo que Jesús nos revela de su Padre. Cuando decimos reino, todo lo que anuncia del reino y envía a sus discípulos a que ese reino llegue. Cuando nos habla de pan de cada día, ha multiplicado el pan,
pero también le ha dicho a los discípulos, denles ustedes de comer. No tenemos. Vean qué es lo que tienen. Bueno, 5 panes y 2 peces para toda esta gente no alcanza. Ustedes pongan lo de ustedes. Danos el pan. Perdónanos. Ha perdonado. Líbranos, no nos pongas en una tentación extrema. Él las ha vivido y, sobre todo, ahora la última frase, que líbranos del mal, también puede traducirse líbranos del maligno. En el relato de esas tentaciones de Jesús es claro que tiene que luchar para que no venza el mal, pero hay como una lucha cuerpo a cuerpo con el maligno. Y es con la palabra de Dios que vence las distorsiones, las tentaciones, las mentiras del maligno. Tomando entonces este segundo modo de orar, es una práctica que podemos hacer todos los días. Hacer de nuestra oración vocal una oración nutrida por la Biblia, contemplando cómo nos sugiere San Ignacio en cada palabra, en cada frase, todo lo que esas frases nos evocan de la vida y el mensaje de Jesús. Lo mismo podemos hacer con el Ave María. María también en toda su vida nos muestra un modo de dialogar con Dios que no pide cosas para ella, que acepta la voluntad de Dios. El diálogo de María con Dios es reconocer a Dios como Señor y aceptar su voluntad. Hágase en mí según tu palabra. Pero también, siguiendo a San Ignacio, podemos rezar el Ave María cuando meditamos los distintos misterios, recordar el texto bíblico evangélico de cada uno de esos misterios, que son misterios de la vida de Jesús, misterios de la vida de María con Jesús, que encontramos en el Nuevo Testamento. Como todos los días, hoy también en la misa vamos a tomar esta oración. Podemos hacer un propósito de enmienda, que es no correr sobre ella como sobre brasas ardientes, sino tal como nos propone San Ignacio, deteniéndonos en cada palabra que contiene una cantidad de sustancia, de miga, de vida y de mensaje de Jesús, tal como lo vivieron los discípulos antes de escuchar a Jesús decirles, en el diálogo con el Padre, sigan este camino.